Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. En este vídeo veremos el montaje de la Tevo Tornado Pro. También os hablaré de ella y veremos las impresiones de prueba que he hecho. Comenzamos con el armado de la parte inferior de la impresora. Como veis en los gráficos del manual de montaje, está todo muy bien detallado y deja claro cómo han de ir todas las piezas. A tener en cuenta durante todo el montaje es que cada pieza que se una a otra deberá de estar completamente alineada y nos aseguraremos de que cada pieza quede a escuadra con la que se une. También revisaremos que la simetría quede bien. Tampoco voy a ser más específico con esto del montaje, porque ya hemos visto muchos vídeos de montajes en el canal y sabemos que hay que ser cuidadoso y no es solo colocar la pieza y apretar, sino que hay que fijarse en que todo esté bien como he dicho. En cada paso, si miramos el manual, nos indica la bolsa que contiene la tornillería o piezas que debemos utilizar. Este montaje es entretenido ya que la impresora está casi totalmente desmontada, pero si nunca has tenido impresora, te servirá para ir teniendo conocimiento de todas las partes que la componen. En este paso se prepara el frontal del LCD, lo que será el tensor de la correa del eje Y y también el motor de ese eje. La rueda dentada que encaja en el eje del motor la dejaremos puesta pero no apretada del todo, porque más adelante cuando se ponga en su lugar y coloquemos la correa, la apretaremos en su posición definitiva ajustándola de forma correcta. Os recuerdo que el eje del motor tiene una parte plana que es donde haremos coincidir uno de los tornillos que aprietan esa rueda dentada para que quede fijo. Preparamos ahora la base de la cama caliente donde pondremos los rodamientos, dos sin tuercas excéntricas y otros dos con ellas, para a través de estas, usando una llave, ajustar la distancia entre las ruedas y el perfil, de manera que se toquen y no queden holgadas ni apretadas de más para asegurar que el movimiento de la cama sea correcto y no se tambalee ni tenga un movimiento poco fluido. Colocaremos el tensor de I, pero se ajustará después cuando esté la correa y la base de la cama colocada, ya que tendremos la precaución de que no choque o dificulte su movimiento. También prepararemos la pieza que sujeta al final de carrera del eje Y. Colocamos ahora el final de carrera, el motor y la correa del eje Y. También colocamos la fuente de alimentación. La colocación de la correa es un poco incómoda. Lo mejor es colocar uno de los extremos fijándola en su posición con las bridas que se incluyen en el kit y después de pasar la correa por su recorrido, tensarla y apretar las bridas que sujetan la correa en el otro extremo sobre sí misma para que no se escape, igual que hicimos en el otro lado. También podremos tensarla mejor haciendo uso del tensor que colocamos pero que dejamos pendiente de ajustarlo. Simplemente soltamos los tornillos que lo sujetan, tiramos de él haciendo fuerza para que se tense la correa y lo apretamos. El final de carrera lo pondremos fijándonos que al mover la base de la cama haga contacto en la pieza que lo acciona, pero sin llegar a chocar por el otro lado con el tensor de la correa. La placa madre la colocaremos en su posición teniendo cuidado con el cableado que sale de ella y que después organizaremos como mejor podamos usando bridas para que todo el cableado quede ordenado. Pero eso después, cuando se hagan las conexiones, ya que cada uno que vea cómo ponerlos de la mejor manera. Aunque tampoco es algo difícil, es solo juntar los cables y ver que queden bien cuando la impresora haga algún movimiento o que cuando la movamos de un sitio a otro no sean un estorbo. También para que quede todo más estético, por supuesto. Colocamos ahora la fuente de alimentación, el frontal con el LCD y la cama caliente. La fuente de alimentación ya va preparada con el cableado y solo tendremos que unir los conectores entre ella y la placa. Una vez que la pongamos, podemos ver por dónde pondremos el cable para que no moleste. El frontal se coloca mediante unos tornillos laterales. Miraremos que el conjunto quede simétrico en ambos lados para que no quede ladeado.
También pondremos la cama caliente que tiene el cableado soldado y bien sujeto para que no haya problemas con él mediante el movimiento durante la impresión. Al ponerla hay que ser previsor para después, cuando ya esté montada la impresora, ya que tendremos la precaución de apretar los tornillos que la sujetan y hacen que suba o baje, de tal manera que al hacer contacto el final de carrera del eje Z, la punta del nozzle no choque con la cama. Y también tendremos la precaución de, si apretamos demasiado las tuercas, haremos que el tornillo baje más por debajo de la cama y puede llegar a rozar con la pieza frontal que tiene el LCD. Pero si nos pasamos, lo digo para que no os paséis apretando y dejar el muelle completamente comprimido. Todo tiene que cumplir bien su función y si apretamos de más, pues no lo hará. Este es el montaje del lado izquierdo del eje X. La pieza del extrusor va premontada y solo habrá que poner la tuerca para el husillo de Z. Además, uniremos este conjunto al perfil de aluminio. Al hacer esta unión nos fijaremos que quede perfectamente recta la unión entre la pieza del extrusor y el perfil, fijándonos en el borde de la pieza verde que se une al filo del perfil. También colocaremos el final de carrera y el motor de X. Al poner el motor de X, no apretéis de más los tornillos, porque si os fijáis, los agujeros de la pieza verde que lo sujeta tiene un juego hacia la izquierda y a derecha, son más amplios. Este juego lo usaremos para dar un tensado final a la correa una vez esté puesta. En todo caso, dejaremos el motor posicionado a la derecha para después poder tensar tirando de él hacia la izquierda. Este sistema es como el que usa la Prusa para tensar la correa del eje X también. Otra cosa es también dejar la rueda dentada que encaja en el motor para la correa sin apretar, ya que después, igual que hicimos con la del eje Y, la apretaremos una vez esté la correa en su lugar. Ahora vamos a colocar el carro de X donde anclaremos después el conjunto del hot-end y también vamos a preparar la pieza del lado derecho del eje X que lleva el rodamiento que sujeta la correa. El montaje es sencillo y solo es fijarse en el manual para la colocación de los rodamientos y tuercas excéntricas que después se usarán para ajustar la distancia entre el perfil y las ruedas, para que no haya holgura. Podemos poner el carro en el perfil ya si queremos y ajustar las excéntricas. En este paso colocaremos la pieza del lado derecho de X. Tendremos cuidado de que quede alineada con el perfil de aluminio, tal y como hicimos con la pieza del lado izquierdo. Pero eso será después, porque por el momento solo colocaremos los tornillos sin apretar, ya que luego se apretarán. Además se colocarán los dos perfiles de aluminio que serán los pilares de Z. Se unirán a la estructura mediante dos tornillos por la parte inferior. Y como en todas las uniones de piezas, tendremos cuidado de que al apretarlas definitivamente queden alineadas con la pieza de unión para que no haya desajustes. Introducimos ahora el conjunto del eje X por la parte superior, pero acordaros que las tuercas del lado derecho de la pieza verde no se apretaron definitivamente, y es ahora cuando podremos aflojarlas para que el conjunto entre en su posición y así podremos apretar ya definitivamente la pieza, quedando esta alineada, fijándonos en la unión entre la pieza y el perfil. También podremos hacer uso de las tuercas excéntricas para que las ruedas hagan buen contacto con el perfil. Después de esto pondremos el perfil de aluminio de la parte superior que sujeta los dos pilares de Z y colocaremos el soporte y rodamiento que sujeta el husillo de Z. Colocaremos ahora el motor del extrusor y el extrusor en su posición. Tendremos cuidado de no apretar en exceso los tornillos porque si nos pasamos hará que el movimiento del extrusor sea restringido y tendremos problemas. Hay que apretarlo, pero verificando que pueda girar bien el motor. También colocaremos el motor del eje Z. Yo lo que hago es que lo pongo en su posición, pero no lo aprieto hasta que el husillo esté puesto y el eje en su posición más baja.
así que colocamos el soporte del motor, el acoplador flexible de aluminio y el husillo. Bajamos el eje y es entonces cuando ya apretamos todo. De igual manera, ponemos el rodamiento de la parte superior que sujeta el husillo, subimos el eje lo más alto posible y una vez posicionado todo es cuando apretamos en su posición los tornillos. Después verificamos que todo el conjunto suba y baje sin problemas. También se puede dar el caso que tengamos que hacer algún ajuste en la tuerca del husillo que hay al lado del extrusor, aflojando sus tornillos. Además, os recuerdo que es muy recomendable, pero bueno, yo diría que obligatorio más bien, engrasar el husillo. La colocación de la correa del eje X. Lo mejor es poner uno de los lados, pasar la correa por su recorrido, tomar la medida justa para que pongamos las bridas que sujetan la correa y haciendo un poco de fuerza, colocar la correa en el otro gancho que tiene el carro en el extremo opuesto de donde sujetamos el otro lado. La correa quedará un poco floja, pero recordar que aún nos queda tensarla moviendo el motor de X hacia la izquierda y apretando los tornillos que lo sujetan. Así quedará tensa. Una vez verificado que queda bien, podremos cortar el exceso de correa y ajustar la posición de la rueda dentada del motor que dejamos por ajustar anteriormente. También pondremos el final de carrera del eje Z, pero solo ponerlo en su posición. Luego, cuando el conjunto del Holden esté puesto, le daremos la altura adecuada. Colocamos el conjunto del Holden y una vez puesto ya dejamos el final de carrera de Z en su posición, fijándolo de tal manera que cuando haga contacto la punta del nozzle no choque con la cama. Así podremos nivelar correctamente mediante las ruedas. En este vídeo no se ven en detalle muchos conceptos como el que os acabo de decir, pero son cosas que ya se han visto en vídeos anteriores y sería repetir lo mismo, pero ya os digo que con cuidado y tiempo esta impresora se monta sin ningún problema. También ya colocaremos el tubo de teflón entre el Holden y el extrusor. Tened cuidado que el tubo de teflón entre hasta el fondo en el Holden. No lo he medido, pero deberá de entrar unos 4 centímetros aproximadamente hasta que haga tope con la parte superior del nozzle. Ahora vamos con las conexiones. Todos los cables van marcados y son diferentes según su conexión. Final de carrera del eje X. Final de carrera del eje Z. Motor de Z. Motor del extrusor. Motor de X. Los dos conectores de aviación. Final de carrera del eje Y. Cables EXP1 y EXP2 del LCD. Motor de Y. Y aquí os dejo que veáis cómo he organizado el cableado, pero cada cual que lo ponga como considere mejor. La base de impresión la he pegado con un fleje metálico y a su vez se coloca en la cama mediante láminas imantadas adhesivas. Si alguno quiere algo de esto, en la web de 3D Spana puede comprarlo o buscarlo por su localidad si es que lo encuentra. Después de esto ya se puede empezar a nivelar la cama. La calentamos a la temperatura que requiera el filamento a usar y desde el menú hacemos un homing, con cuidado antes de haber colocado el final de carrera de Z a la altura adecuada para que no choque la punta del nozzle contra la cama cuando hagamos el homing. Una vez hecho esto, desactivamos los motores para que podamos mover libremente el carro y posicionando el carro en las 4 esquinas vamos nivelando con una hoja de papel hasta que la punta del nozzle rasque el papel. Terminado esto, ya podemos empezar a imprimir. Este soporte de filamento lo he impreso yo con una boquilla de 1 milímetro en otra impresora, no es el que trae la tarjeta de memoria incluida.
Aquí podéis ver por encima las funciones que trae de serie esta impresora en los menús de los diferentes apartados del LCD. Y bueno, ahora iréis viendo impresiones que se han hecho con ella. Estas son las pruebas iniciales que hice con restos de filamento, por eso veréis colores mezclados. Y también os daré mi opinión sobre esta impresora tras haberla usado por varios días. Es una impresora que, como habéis visto, está totalmente o casi totalmente desmontada y que puede echar para atrás a muchos, pero que solo con el manual, que viene muy bien detallado, se podría montar sin ninguna ayuda. Pero comprendo que haya gente que nunca ha hecho este tipo de montajes y le resulte un punto negativo. Para mí no lo es, y es más, me gusta que sea así. Las impresiones han sido buenas y no tengo queja de ella en este aspecto. Se podría mejorar haciendo cambios de drivers, por ejemplo, pero no es estrictamente necesario. Los A4988 se montan en muchísimas impresoras y han demostrado ser buenos durante muchos años. Pero como esta placa admite poder cambiarlos, es una posibilidad que tenemos. La ventilación es correcta y podemos hacer voladizos muy bien gracias a la buena ventilación de capa. El extrusor funciona bien y se nota la diferencia de fuerza con respecto a los habituales extrusores tipo MK8 y similares que suelen traer estas impresoras. Aunque para mi gusto, la pieza de plástico que hace de engranaje en el motor debería de ser metálica, pero que ya os digo que no me ha dado problemas, y además tengo otro extrusor con la misma pieza montada desde hace meses en la Ortur 4 y no me ha dado ningún problema. La placa madre es una MKS GNL, ¿qué os voy a decir de ella? Hay muchísima información con la que podremos hacer prácticamente de todo con esta impresora, y este es otro punto que me gusta de ella. Echo en falta que hubiesen incluido el soporte de bobinas de filamento, y realmente no sé por qué no lo incluyen, y hay que imprimirlo desde la SD si quieres el que ellos facilitan, o buscar el que más te guste e imprimirlo, pero ya podrían haberlo incluido, que no es tan costoso. Otra cosa es que la fuente de alimentación que tiene es muy justa, porque cuando queremos coger los 90 o 100 grados tarda bastante en alcanzarlos, aproximadamente unos 15 minutos en coger los 100 grados, y es porque no tiene suficiente potencia. Así que si la compras y vas a usar materiales que necesiten esa temperatura, mejor añádele una fuente de alimentación de más potencia. Pero todo esto es por reducir gastos, para dar un precio mejor, aunque yo en esto la verdad no hubiese escatimado y hubiese añadido ya de serie una buena fuente de alimentación. De todas formas, yo no he tenido problemas, ya os digo, además de que para estas temperaturas altas tarda en cogerlas, he impreso en PLA y en PETG perfectamente y con buenos resultados. En definitiva, casi todas, por no decir todas las impresoras de este rango de precios son susceptibles de hacerles mejoras, unas en unas cosas, otras en otras y otras en todo prácticamente, pero cada uno elige qué quiere mejorar o cambiar a su gusto. En este caso, esta impresora se inclina más en el lado de la balanza de cosas positivas que en el lado de las cosas negativas, y creo que por el precio que tiene es una buena opción, que mejora a otras del mercado incluso, pero cada cual con su criterio y su bolsillo que haga lo que quiera. Desde mi punto de vista, y por eso la compré, a mí me ha gustado. Espero haberos entretenido un rato y si os ha gustado o servido de ayuda el vídeo, darle a like, compartir y suscribiros si no lo estáis. Me despido agradeciendo que lo hayáis visto y os envío un saludo a todos.